Pero es Roberto García Martín y ya conversamos con él. Nosotros tenemos la tranquilidad que San Martín miraba al país igual que nosotros, creyendo en la unidad latinoamericana, creyendo en el esfuerzo conjunto. Hubiera sido parte de ese ejército que montó hospitales móviles a lo largo del país para atender a los que lo necesitaban. Hubieran sido parte de esas vacunadoras que traían tranquilidad a todos los argentinos, algunos porque sienten que su vida se salva y otros porque sienten que son solidarios con los que pueden enfermarse y morir. Habría estado peleando al lado de los más pobres, de los más necesitados, como lo estuvo Vicky, en su pelea contra el hambre, con la tarjeta alimentar, llevando auxilio a los que la pandemia dejaba sin opciones. Y hubiera estado con nosotros diciéndole a los argentinos, seamos libres, no lo manden, Alberto, a arreglar cualquier cosa con el fondo. Déjenlo que negocie con dignidad, déjenlo que negocie para que Argentina tenga futuro, para que Argentina sea libre, seamos libres, lo demás no importa nada. Y estemos unidos, porque unidos somos invencibles. Gracias, General San Martín. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por venir. Gracias, Vivi, por invitarme. Recién le preguntaba y te lo pregunto, ¿a qué le tememos, pero profundamente, los argentinos? No hablo de perder el trabajo, porque lo hemos perdido un montón de veces, porque más allá de la clase social de cada uno, a todos nos ha tocado vivir momentos difíciles, pérdidas, etc. Es más profundo. Sos un tipo muy sensible. Y acabas de ser papá, además de tener una familia hermosa y ensamblada. Gracias. ¿A qué le tememos en profundidad? Y si por esos temores es que vos te terminás metiendo en política. Yo creo que Karina lo dijo muy bien. Los argentinos ya no tenemos más espacio para sufrir, no tenemos más espacio para seguir acumulando frustraciones. Venimos muy castigados, muy castigados. Y recién preguntabas por qué estaba tan nervioso Alberto. Yo creo que Alberto está nervioso porque no le dan los números. Porque no le dan los números. No le dan los números del COVID, no le dan los números del déficit fiscal, no le dan los números para pagar al fondo, no le dan los números, las pymes estamos quebradas, tenés un 50% de pobreza. Yo vengo recién de la 21-24. Entonces me acomodé, me vestí en el auto. Perdón, tu pyme, decís, está quebrada. Todas las pymes de Buenos Aires. Todas. Todas las pymes de la Argentina están quebradas. Y las que no son pocas. Hay que tratar de O sea, pensar venían las marco pymes general. quebradas y con la pandemia y con todas las restricciones y la cuarentena Fue más el larga. golpe final. En Fue el golpe Argentina final. hay una matriz productiva que atenta contra el desarrollo autogestivo y hace que, recién me una reunión con una agrupación que se llama Sillas al Revés, una agrupación de gastronómicos muy comprometida, muy valiente. Y un ejemplo de uno de los miembros decía, Argentina para las pymes es una pizza donde tenemos 8 comensales, pero solo tenés 6 porciones. No alcanza para todos. Entonces, indefectiblemente, o gana el Estado, o tenés que trampear y termina perdiendo el empleado, o termina perdiendo el proveedor, o termina perdiendo quien hace la inversión, el empresario. Hay que reconfigurar un poco la matriz productiva. Hay algo que está mal. Laburamos 12 meses del año y 6 meses nos las pasamos pagando impuestos. Es increíble eso. La mitad de tu día para poder pagar impuestos. Recién al minuto 1, pasado el mitad del día, empezás para pagar el resto de los compromisos que tenés. Hay algo en Argentina que no funciona más. Y una clara evidencia que seguir negándolo es un absurdo. El 50% de tu economía es en negro. Eso es producto de 2 cosas. De tus leyes laborales, previsionales y tus leyes impositivas. Hay algo que tenemos que hacer de forma urgente porque estamos camino a más frustración, a más miedo. Y el miedo, yendo a tu pregunta original, te lleva a más miedo y a más soledad. Y además te vas aferrando a tus propios temores que te termina prohibiendo, como vos pedías recién, empezar a pensar en proyectos, en desarrollarte, en mejorar, en compartir, en ser más generoso. Hasta de la palabra libertad se quieren apropiar. Totalmente. Y sin reconocer que para ser libre, lo primero que tenés que lograr es poder mantenerte a vos mismo y a tu familia. ¿Qué libertad podés tener vos como individuo si dependés del Estado? O sea, si no partís de esa primera lógica, no te apropies de la palabra libertad. La palabra libertad es para todos aquellos que queremos nosotros, con nuestro trabajo, bancar a nuestras propias familias. Y no que el Estado resuelva todo.
Bueno, de hecho, Puente Pueyrredón, que no sé cómo está hasta ahora, tiene que ver con eso, con gente que pide desde conectividad a más bolsos de comida. Yo he escuchado en un momento a Cristina, Roberto, estaba en mi camarín, que la verdad me resultaba bastante incómodo porque además de tener el televisor muy alto, casi en el techo, escuchaba los gritos y ya tengo la sensación de que no aguanto que me grite absolutamente nadie, que nadie me levante el tono, que nadie nos levante el tono. No, estamos muy sensibles. Sí, sí. Nos encerraron, no fundieron, pero además en la era de la tecnología, cuando uno mira el mundo más allá de la pandemia, ellos siguen hablando de las changas, ¿viste? Todo es, aman a los pobres, Sí, pero para que sigan tremendo. siendo pobres. Porque lo que estaban ofreciendo eran casas a los pobres, pero sin techo, porque lo veíamos con los drones. Entonces te doy una casa, pero no tiene techo. Hablo de changa, porque vos tenés que tener tu changa. ¿Cómo decís con orgullo, Pero porque después de no la... tanto tiempo, que al tipo en vez de un laburo digno para que se compre el Morphy y viva decentemente, le das una changa? La changa es economía en negro y la changa no va más. Mira lo que es ese lugar. Ah, un No desastre. mira lo que es, mira, no hay techo, mira lo que es todo esto. Describime esta foto, Roberto. Nadie puede Porque gobernar... esto no es inclusión y esto no No, es sí. igualdad. Que no nos mientan Pero más. ¿sabes cuál es el problema? Vos hablabas también al principio, perdón que haga referencia, Sí, porque yo veo tu programa y tengo ganas de opinar todo el tiempo porque sí. nos llevas a lugares muy cercanos a todos. Vos hablabas de la falta de Gracias. empatía. Falta de empatía. Nadie puede gobernar lo que no sabe o lo que no siente. Estos no saben, pero además no sienten. O sea, no sienten porque nunca lo hicieron. ¿Cómo hacen para gobernar si nunca tuvieron que hacer changas? ¿Cómo si nunca tuvieron que administrar un kiosco? Si nunca pagaron un sueldo. ¿Sabes las noches que yo pasé sin poder dormir porque no sabía cómo hacer para pagar los sueldos al día siguiente? ¿Cómo hace Alberto para entenderme? Si nunca en tu vida tuvo que salir a buscar trabajo. O sea, me parece que hay que reconfigurar la matriz también que compone el Congreso y la legislatura. Gente que entienda los problemas de la gente, que sea más cercano. Están muy alejados. O sea, para ellos eso como se lo dan ellos, que ni siquiera se lo dan ellos porque se lo pagamos nosotros, creen que está bien porque yo lo hago por vos. Ahora está mal configurado todo. La cultura que nos quieren imponer es la que genera la frustración. A eso le tenemos miedo, a que nos sigan imponiendo esta cultura de miseria donde además nos generan dependencia. Queremos ser libres. Los argentinos Queremos ser libres. Queremos recuperar nuestra dignidad, nuestra autoestima. Queremos poder recuperar la posibilidad de mantener a nuestras propias familias. ¿Cómo se sienten estas personas, estos hombres, estas mujeres Además, que las perdón, mandan Roberto, a su casa? Recién decía Alberto, bueno, parafraseando a José Martín, seamos libres que lo demás no importa, ¿no? Él nos encerró, él no se encerró, pero él no se encerró, su familia tampoco, y nos viene a levantar el dedito. Me gusta esto que decís. ¿Será que tenemos miedo a ser libres en un punto? Queremos, pero le tenemos miedo a la Luego nos libertad. olvidamos, nos han domesticado y hace mucho tiempo, por un plato Han de comida. abusado de nosotros. Y sí, pero de vuelta, no hace falta irte muy lejos. O sea, todo lo que vos ves alrededor, toda esta pobreza es corrupción y seguimos dejando que pase. O sea, tienen que realmente meternos el dedo en el medio de la llaga para que reaccionemos un poco. Pero ya está, me parece que... Vos decías al comienzo, Roberto, que no le dan los números. ¿Qué es lo que vos sabés? ¿Y por qué está nervioso porque no le dan los números? ¿Y cómo va a ser para gobernar de ahora en más? Porque encima que no le dan los números en ningún aspecto, como te lo dije antes, ya no tiene ni palabra. ¿Cómo va a ser para gobernar? A mí me preocupa un poco. Y me parece que el juicio político, independientemente si prospera o no, hay que hacerlo, porque necesitamos una Argentina con ejemplos, con señales concretas. Hay cosas que no se hacen más. Hay que poner límites. La Argentina del que hacen lo que quieren, de que son dueños de lo público, se terminó. Si es nuestro, es tuyo, es mío, de mis hijos, es de las personas que nos miran por televisión. Hay un momento donde hay que poner los límites. Y si viene Cristina a gobernar, mejor. Porque no te es intermediarios, por lo menos. ¿Viste? Es como esas negociaciones que te mandan un intermediario y que después te dicen, no, ahora déjame que cuando llegas a un punto y crees que lograste un acuerdo, ahora déjame que consulto con la ya patrona. Ya hice todo el filtro y consulto Por lo con la menos que patrona. sea ella la que esté en el frente del mostrador y ahí vemos. Porque ahora con intermediarios es mucho más difícil, además. Porque le echan siempre la culpa a un tercero. Y si no es el capitalismo, si no son los yanquis, no son los pymes, los empresarios, es Alberto. Bueno, y para Alberto Fabiola, que es mucho peor. Ahí está doña Flor y sus dos maridos. Sí. Vos decís, sería mejor con ella porque directamente... Sí, aparte ya sabemos quién es ella. Él nos cambia el discurso todo el tiempo, ¿no? El viernes manda al frente a la mujer, el lunes dice que es un miserable
Sí. y el miserable fue él. La verdad que es horrible porque es el presidente y la verdad que nos entristece tener que estar hablando así Yo te voy a ser sincero, de me una persona entusiasmé. que ganó democráticamente unas elecciones, En ¿no? un momento me entusiasmé, yo no entendía, no Todos. sabía qué estaba Sí. pasando, y de repente veo un presidente que había venido para unirnos y terminó siendo otra mentira más. No pudo con su esencia. Dijo, soy el presidente que va a terminar con la grieta. Sí, sí. Y por el contrario hizo Pero lo que yo hizo. te juro por Dios que me entusiasmé. En un momento dije, bueno, mirá que a mí como pyme me funde, mirá que hay miseria, hay muchos problemas por resolver, pero si de una vez por todas los argentinos nos unimos, bueno, haremos el esfuerzo. Incluso estaba dispuesto a rescindir muchas de las ideas que yo tenía. Decía, para mí cerrar es lo peor que podemos hacer, pero si nos unen los argentinos, bueno, por ahí la causa es buena. Vos repartiste comida. Todo El señor hice. tiene restaurantes, es un empresario muy importante y saliste en pandemia como un pibe del delivery más, porque había que poner el cuerpo. Soy una pyme más, soy un laburante. No, pero te quiero decir que gracias tenés... igual, pero... No, pero quiero decir, saliste, o sea, esto Sí. que decías, yo sé lo que es laburar, sé lo que es mantener mi casa, mis cosas, mis empleados, pagar sueldos, no llegar, no dormir de noche, tenés hijos, o sea, hay que educarlo, darle de morfar, digo, lo que le pasa a todo el mundo. Hacías eso en pandemia, salías vos. Había que redoblar la apuesta, había que Era redoblar porque el te esfuerzo. quedabas sin empleados, era porque no tenías, era porque eran pocos, habían quedado Porque pocos. creo en el ejemplo. O sea, en un momento difícil la gente tenía miedo, aquí voy a mandar un tercero que salga a trabajar. No, yo me puse la cosa al hombro, la que había que hacer. Y cuando vi que más o menos arrancaba de a poquito con delivery, no alcanzaba, pero arrancaba y ya los empleados se animaban a volver, decidí con la fundación meterme en los barrios vulnerables y redoblar la apuesta ahí. Y sabíamos que había que contener toda esta población que tenía muchísimo miedo. Muchísimo miedo. Yo también tenía miedo. Los voluntarios que estaban conmigo también tenían miedo. Pero alguien lo tenía que hacer. No alcanzaba. Entonces fuimos, recorrimos toda la provincia, barrios, muchos barrios de la capital federal también, repartimos productos sanitarios, sanitizamos espacios públicos y llevábamos conciencia. Lo que nosotros queríamos era avisarles de lo que se venía, porque la realidad es otra cosa que es importante saber. La cuarentena la hizo el sector productivo. No lo hizo él, Alberto no lo hizo en Olivos y el conurbano tampoco la estaba haciendo. Entonces había que acompañar un poco para llevar un poco de conciencia. Y además hay un estado de emergencia alimenticia muy fuerte, ayudamos en ese sentido, pero por sobre todo no queríamos dejar que se caiga el ánimo de los vecinos de los barrios, porque nosotros veníamos trabajando con ellos en desarrollos productivos y queríamos que sigan con la voluntad, sigan creyendo que ese era el camino. Empoderar a la gente, todo Bueno, lo opuesto a lo que hacían ellos. Por supuesto. ¿No? Que La era lógica de mi llenarte de ONG, miedo. la lógica de mi ONG es ir 100% en contra de la lógica asistencialista, hacerle creer que ellos pueden resolver sus propios problemas a partir Todo de lo trabajo opuesto y a lo que educación. hace Todo lo opuesto, el populismo. todo lo opuesto. ¿Por qué te metes en política? ¿Por qué con López Murphy? Ahí vemos la foto. Bueno, con Ricardo, porque yo ya lo... En la elección del 2003, mi padre me llevó al búnker, donde pudimos acompañarlo el día de la elección, y yo lo miraba y decía, en el fondo, algún día voy a trabajar con Ricardo. Me parece que es el mejor en todos los sentidos, el más profundo, el más concreto, el que tiene las mejores propuestas, el más honesto, el que no va por un trabajo, ni por una banca, ni por fueros, cree realmente en lo que hace. Y tan coherente es Ricardo que dijo, voy a armar una... Si queremos cambiar las cosas, hay que cambiar quiénes componen la cosa. Voy a armar una lista con gente que es fuera de la política y todos los que estamos en la lista somos fuera de la política, salvo Ricardo que tiene experiencia adentro. ¿Y por qué me meto? Porque yo estaba cansado, estaba harto. Roberto, ¿se pueden cambiar las cosas del Congreso? Porque Facundo Moyano hace poco renunció a su banca, se fue de frente de todos. Digo, ¿se pueden cambiar las cosas? ¿Qué se puede cambiar desde el Congreso? Yo creo que se puede cambiar todo. De hecho, es el instrumento de transformación más importante que existe. Lo que vamos a tratar de poner es en agenda los temas importantes. En Argentina necesita ya tres, sobre todo pensando en la pyme que como motor de desarrollo de la Argentina. Primero, armar una pyme en Argentina es complejísimo. Estamos en el ranking 141 de 190 países del mundo. Segundo, la complejidad, la maraña y la carga impositiva también hace imposible, como te dije recién, 6 meses del año trabajamos para pagar impuestos. Y después los litigios laborales. Es otro tema que tenemos que poner en la agenda urgente porque destruye, la industria del juicio destruye la pyme y destruye los incentivos. Y el tema inflacionario, perdona, estaba repasando unos números. Sí. En los últimos 70 años, la Argentina vivió el 35% de esos años en recesión. El resto siempre con inflación superior al 50% en promedio por año. Digo,
a una de las cosas que nos acostumbramos los argentinos es a vivir con inflación. ¿Se podrá salir de esa lógica? Y bueno, lo que pasa es que el gran drama que tienen... que tiene la política, cuando se meten en la política, en la economía, siempre termina en un desastre, sobre todo cuando idealizan cuestiones que son súper técnicas. Ellos creen que el concepto de emisión monetaria, inflación es un concepto ideológico, no es un concepto técnico. La realidad es que si vos emitís, vas a tener inflación. ¿Te Ahora, ¿por equivocaste qué? con lo del dólar a 400? ¿Por qué emitís? Porque Sí. en Argentina tenés hace 60 años déficit fiscal. Este año vamos a tener 40.000 millones de déficit fiscal. O sea, tenemos un problema y eso se cubre o con crédito o con emisión. Si me equivoqué, mira, voy a hacer una aclaración, vivir Sí. por las dudas. Sí. Nadie quiere que el dólar llegue a 400. ¿Estamos claros? O sea, ¿A cuánto? un dólar a ¿Cuánto? Vos 400, dijiste eso y un se dólar a armó un 400 implica despelote. pobreza, implica destrucción del salario real. Nadie quiere un dólar a 400. Ahora, lo que necesitamos los argentinos es predecibilidad económica y política. Necesitamos Qué entender qué es lo que qué quieren difícil. hacer. Ahora, si va a Pero haber ¿para qué quieren devaluación, hacer? si no ¿Cuál va a es el haber? plan? ¿Cuál es el plan? Faltan 2 años. ¿Cuál es el plan? ¿el plan de Alberto? Vamos viendo. El plan de Alberto es tratar de estatizar todo lo que pueda, porque así van encontrando cajas, están con la hidrovía, están avanzando sobre todo. Hay una lógica que no sé si la creen realmente o es para cubrirse, que el Estado puede ser el motor de desarrollo del trabajo, y lo que no entienden es, vos no podés ser pro trabajo y ser contra pyme. Es imposible, y mucho menos cuando el Estado está fundido. O sea, ¿cómo vas a ser pro trabajo con un Estado fundido? Están quebrados. García Moritán, te hago una pregunta. Necesitan de la pyme. Te hago una pregunta. Yo le tengo respeto a López Murphy, más allá de que no coincido, por supuesto, con muchos de sus planteos. Vos hablaste de la experiencia y del outsider político. López Murphy no lo es, por supuesto. Ahora, en la experiencia gubernamental duró 15 días, la última vez que estuvo, ¿no? Pero fíjate una cosa que me parece que es interesante. No lo personalizo, ¿Quién- digo, la quién- idealización muchas veces. ¿Por es lo qué que duró se- 15 días? Porque planteó un programa que era, digo, Pero desde lo corrió la clase actuación- media con la cacerola, lo corrieron los sectores sociales. No, pero se venía. El ¿Sabés sector universitario, ¿Sabés quién le hizo el educación. piquete? ¿Sabés quién le hizo el piquete a Ricardo? Su propio gabinete. ¿Y sabés Perdón, no te escuché. el Su mismo, propio gabinete. el mismo gabinete. Los que fueron renunciando y los que metieron presión para que él renunciara fueron sus propios compañeros ¿Pero del quién? Instituto Ministerio. ¿Lombardi y toda la gente que lo acompañaba? Franja Morada por un lado y el resto de sus compañeros del gabinete. El problema, ¿sabes cuál es? Que Ricardo quiso hacer el ajuste a la política. Y eso es algo que la política no se lo permitió. Y si lo hubieran... Mirá, ¿sabes lo que sería este país si lo hubiéramos hecho? Me ¿Sabés lo que parece sería era este difícil país? llevarlo adelante en ese momento, pero bueno, porque ¿Cómo? se, No, pará, se necesitan pará. condiciones políticas para ¿Viste llevar lo que pasó un año después? La política no tiene que estar peleada con la economía, al revés. No, pero no Deben estoy- trabajar todo lo en tándem, contrario. por Creo que eso no te está digo. diciendo eso, Roberto. No, pero él decía cuando sucedió lo de Sí, López sí, sí, Murphy, sí. que era pero una si por- cuestión pero si Lo política. que yo porque estoy es- diciendo, si hubiéramos hecho los ajustes que él proponía, que eran a la política, no hubiera pasado del 2001. ¿Para qué querés ir al Congreso hoy? ¿Qué harías hoy vos en el Yo Congreso? quiero darle una voz a la pyme, quiero dar una voz a las personas que sufren, las personas que sufren tienen que pagar un sueldo, a los que no duermen para llevar adelante sus pymes. Quiero llevar conocimiento de la problemática, quiero llevar la voz de todos nosotros. Aparte, fíjate que los políticos hablan de la gente con un nivel de lejanía. La gente, y ellos no son más gente. ¿Desde cuándo nuestra Sí, sí, política sí, sí. dejó de ser gente? La gente. La gente. Yo quiero que la legislatura y el Congreso esté conformado por personas, por nosotros. Por Por el personas pueblo, sí, personas como de a Sandra pie, Pita, como Yamil, como Franco, como Marina, como gente que que te represente. que viva el día a día, que camine en la calle, que sepa cuánto está un kilo de pan y que entienda qué es lo que está pasando, los trámites que tenemos que hacer para llevar adelante una pyme. O sea, hay un momento donde la desconexión es tan brutal que ya gobiernan ¿Y por para qué ellos. llegamos hasta acá así? Porque creo que... Porque ellos te hablan no, ustedes son antipolítica. No, de ninguna manera. No queremos que sigan viviendo del Estado. somos anticorrupción. Claro. Somos Es la gran anticorrupción, diferencia. antinarcotráfico, autoritarismo, anticorrupción por sobre todo. Porque la realidad es que encima, cuando vos caminás, te decía, hoy en la mañana estuve en la 21-24,
eso es corrupción absoluta. No tienen agua, no tienen desagüe. Cada vez que llueve o pasa el tren, se les levanta todos los desechos de los baños. Es un horror, Es como un viven horror. a 15 minutos de acá. Igualdad es tener cloacas, es tener agua potable, no hablar con la letra E. Tener educación, Por es supuesto. tener un trabajo digno. Fíjate cómo contabilizan la pobreza en la Argentina. Para el INDEC, si vos llegas a la canasta básica, sos clase media. O sea, no importa si lo juntás con planes o con asignación por hijo, Increíble. por lo que fuere. Si vos llegás a las 60 lucas de la canasta básica, dejás. Si o sea, se no importa hiciera que tenés un acceso. censo, si se hiciera un censo nos moriríamos, Sí, ¿no? un desastre. Si hiciéramos un censo de verdad, desastre. no podríamos creer dónde Un estamos desastre. viviendo. Por encima del 60% no tengas ninguna duda. O sea, en el Absolutamente. mundo moderno, el mundo inteligente, lo que mira es la pobreza multidimensional, tu acceso a un trabajo digno, a educación, a cloaca, agua potable, si no tenés techos agujeros en el techo. Acá eso no importa. Importa si llegás con el mango a la canasta A básica. la canasta básica. Roberto, Es un gracias horror. por haber No, venido. muchas gracias por invitarme. La última que te pregunto, antes de que se siente Forí, que ya está esperando. Yo te quiero agradecer en nombre de las mujeres tu lealtad para con una mujer como Pampita que sufrió tanto. Hemos llorado todos con su historia. Yo la quiero sin conocerla, sin que sea mi amiga, quiero decir. Y cuando vos llegaste a la vida de Pampita, le diste esperanza a un montón de mujeres. Esto lo hago medio Doña Rosa de la tarde, pero de verdad en que está bueno, porque como nos hacen creer que la familia no sirve para nada, que la familia no es importante, que, viste, cuanto menos familia mejor, también vos tenés ese plus que hace que tengas una familia, que hayas formado una familia, que hayas apostado a una nueva bebé, a una nueva integrante, que hayan ensamblado todo eso y que se puede hacer de todo y también amar, cuidar y pensar en la familia. Me parece que no es un dato menor en una Argentina en la que la familia hoy pareciera que es un boludo el que apuesta a la familia, te lo juro. Bueno, para mí es todo. Es todo. Y le prometí tratar de hacerlo lo más feliz posible y en eso estamos. Así que ojalá nos convirtamos en la familia más feliz del mundo. Te Muchísimas felicito, gracias. los felicito. Muchas gracias, Muchísimas Roberto. Se levanta Roberto, llega Forí, pero quiero hacerle a Campolongo la pregunta que le dije, voy por vos cuando termine con Roberto. ¿A qué le tememos No importa, cruzate. No importa, cruzate, Ya está, no pasa ya nada. está cometido. Cruzate, Dale, ya está, cruzate, ya está. Por acá, por acá. Cruzate, ya está, cruzate, no pasa nada. Muchas gracias, Darío.